Todo está a punto de cambiar. Desde hace algunos años estamos viviendo revoluciones por separado. Tenemos a la inteligencia artificial generativa que ha roto y ha bajado la barrera de la creación. Ahora muchas personas pueden crear sin dificultad elementos que antes eran impensables. Y por el otro lado, tenemos a la realidad aumentada, que ha llenado el mundo de filtros y experiencias inmersivas compartidas. Pero ¿qué pasa cuando estas dos revoluciones se juntan? Es ahí donde nace un nuevo término, la realidad aumentada inteligente. En este video te voy a explicar todos los detalles de los conceptos, del contexto y cómo tú puedes aprovechar este nuevo término para poder estar mucho más adelante y aprovechar la coyuntura y mejorar en tus negocios, tus experiencias y desarrollos. Así que te recomiendo que no te pierdas nada de este video. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Este video viene gracias a los mecenas de Patreon. Sin su contribución no habría sido posible generar este proyecto. Y por supuesto también a los miembros de YouTube. Gracias por seguir aportando. Si tú quieres apoyar directamente este proyecto, te dejo el link en el primer comentario. Para entender la realidad aumentada inteligente, primero debemos mirar el contexto actual. Si sigues la tecnología, habrás notado algo extraño. Grandes plataformas de realidad aumentada como MetaSpark o Wall han cerrado o reducido sus operaciones. Pareciera que la realidad aumentada está muriendo, pero no es así, simplemente está mutando. Hasta hace poco, la creación de la realidad aumentada era manual, pero desde el boom de la inteligencia artificial generativa, en el 2022, el paradigma cambió. La IA generativa no solo crea imágenes o textos, ahora puede escribir código y generar experiencias 3D en segundos. Las empresas ya no buscan que tú pases horas creando filtros aislados y que lo vendas a terceros. Buscan utilidad real directa. La industria se está moviendo de juguetes visuales a herramientas inteligentes para el usuario final. Y aquí es donde nace la necesidad de fusionar ambas tecnologías. Entonces, ¿qué es exactamente la Augmented Intelligent Reality o la realidad aumentada inteligente? Podemos definirlo con una analogía simple pero poderosa. La inteligencia artificial es el cerebro y la realidad aumentada son los ojos. En este nuevo ecosistema, la IA se encarga de entender el entorno, analiza lo que tienes enfrente, reconoce objetos, traduce textos y procesa datos en tiempo real. Es el cerebro que razona. Por otro lado, la realidad aumentada actúa como el lienzo. Es la encargada de superponer esa información procesada exactamente donde la necesitas, sobre el mundo físico, de manera visual y contextual. Ya no solo se trata de ver un objeto 3D flotando en tu mesa. Se trata de que tu dispositivo sepa qué es esa mesa, que hay encima de ella, y que te dé información útil sobre eso al instante. La clave aquí es el tiempo real y el contexto. Pongamos un ejemplo práctico. Imagina que se te pincha una llanta en medio de la nada. Con unas gafas de realidad aumentada inteligente, como son los futuros Spectacles, o quizá las Meta Ray-Ban Display, no necesitarías buscar en YouTube un tutorial. Al mirar la llanta, la IA reconoce el problema y las herramientas que tienes a la mano. A través de la realidad aumentada, las gafas te señalan con flechas visuales exactamente dónde colocar el gato hidráulico y hacia dónde girar la llave. Es un asistente experto que ve lo que tú ves y te guía paso a paso. Claro, eso está en camino, pero ya con la tecnología actual será posible muy pronto. O piensa en el turismo. Mira un cartel en japonés y tus gafas lo traducen y superponen el texto en español, sobre el cartel original y en tiempo real. Eso es realidad aumentada inteligente, servicios automatizados y contextuales que eliminan la fricción de la vida diaria. ¿Qué podemos esperar del futuro cercano? La tendencia es clara. El hardware se está moviendo hacia los smart glasses. Meta, Samsung y otros grandes tecnológicos están apostando todo para que dejemos de mirar hacia abajo, hacia nuestros celulares, para empezar a mirar a través de lentes inteligentes. Esto traerá una era de hiperpersonalización. Tu experiencia del mundo será distinta a la mía, adaptada con una IA que conoce tus gustos y necesidades, mostrándote información en tu campo de visión. Para los creadores y desarrolladores, el mensaje es urgente. Ya no basta con saber modelar en 3D. Hay que aprender a integrar la IA, entender el código abierto y dominar los nuevos kits de desarrollo de estas gafas. El creador del futuro es un híbrido entre el artista técnico e ingeniero de la IA. La realidad aumentada inteligente no es ciencia ficción,
es la convergencia natural de las dos tecnologías más potentes de nuestra época. La pregunta es, ¿estás listo para dejar de usar la tecnología y empezar a vivir dentro de ella? Si te interesa seguir explorando el futuro de la realidad aumentada, suscríbete y déjame en los comentarios qué tarea te gustaría que tus gafas inteligentes resolvieran por ti. Y ya sabes, si te gustó este video, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. Nos vemos en el futuro. Bye.